Bueno, ya pasamos boca arriba. Vamos a trabajar el mismo chakra, pero ahora desde la parte superior del cuerpo, de la parte anterior. Otra vez vamos a ir con el contacto primero muy suavecito, con algo que podría ser un pincel, podría ser una esponja, podría ser una pluma o la yema de los dedos pasada muy suavemente. Desde el ombligo tomamos más o menos 3 dedos, ahí tendríamos el punto central desde donde vamos a trabajar. Si se fijan, este punto coincide con el que trabajamos en la parte posterior. Entonces voy a empezar simplemente haciendo un contacto suave, que empiece a respirar, que el aire llegue más abajo en la panza, que salga por la boca sin resistencia. Hago algunos círculos ahí. Voy ampliando el círculo. Y desde ahí puedo irme por la ingle hacia un lado. Y otra vez hago el círculo. Y me voy por la ingle hacia el otro. Puedo trabajar desde el centro hacia afuera, como si estaría tratando de abrir ese lugar. Conectando con este centro de la energía del placer, de la creación. Es como para ir dándole tiempo al contacto. Es una zona que muchas veces hay cosquillas, o que es una zona sensible, o que puede producir algo de pudor. Entonces es como ir ganando confianza de a poco, soltando la zona de a poco. Cuando nosotros vemos que el aire llega hasta acá abajo, es que la persona ya logró relajarse, logró que el diafragma empuje con ganas, logró conectar. Entonces a mí me gusta trabajar un poquito de la ingle hacia abajo, como invitando a que se llene más esa zona. Apoyo en esto de más o menos 3 dedos abajo y comienzo a hacer vibrar. Y voy observando qué sucede con esa vibración, hacia dónde va y hacia dónde no va, porque hacia dónde no va es donde están los bloqueos. Comienzo muy suave y puedo ir aumentando. Eso, solta el aire por la boca. Anda soltando todo el peso del cuerpo a la camilla. Cuando noto que ya se aflojó toda la zona, fíjense que llega hasta las costillas, la ingle. Ahí sí voy a empezar a trabajar manualmente. Vamos a colocar un poquito de aceite. Siempre me gusta colocarme el aceite en las manos primero para que se caliente un poquito, si no, lo pueden tener en algún baño termostático. Y empiezo a trabajar. La zona de trabajo, a veces, algunos me preguntan por los piercing, a veces no estamos en un hara shiatsu o chinai-san donde se trabaja en el ombligo. Acá estamos trabajando entre el ombligo y los genitales. Y voy a empezar desde el centro, 3 dedos, con estos espirales. Y puedo ir desde atrás y empezar a expandir hacia afuera. Y voy a hacer lo mismo que hice boca abajo. Voy hacia un lado y hacia el otro, invitando a que se relaje, a que profundice la respiración,
a que entre en contacto con sensaciones placenteras. Y desde ahí voy a empezar el recorrido en círculo, como estos rayitos que decíamos hoy. ...45 hacia arriba, después vertical... a 45 hacia el otro lado. Yo acá tengo puesto un almohadón abajo de las rodillas para que la pelvis no esté haciendo fuerza, si no pueden apoyar la planta de los pies y estar con las rodillas flexionadas. Ahí en línea recta. A 45 hacia abajo. En línea recta hacia abajo también. Y a 45 hacia el otro lado. Me tendría que poner desde allá. A ver si no pateo nada. Quiero ir desde acá. Y horizontal. Una vez que afloje ahí, puedo ir otra vez con puño. También lo voy a poner apuntando hacia adelante, y hacia arriba y hacia abajo. Y empiezo con el masaje primero circular, lento. Y haciendo algunas vibraciones. Ahí podía trabajar con la mano como en Tuiná también. Hacia arriba y hacia abajo un poquito. O en diagonal. Traemos desde atrás. Y soltamos hacia adelante. Y de ahí podemos volver a soltar con el palito, hacer algún círculo. Y esta vez vamos a ir invitando a conectarse con la respiración, pero en vez de desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro. Vamos a empezar con una espiral bien grande, que llegue bien hasta abajo, bien hasta arriba, bien por los huesos de la pelvis. Y desde ahí se va a empezar a cerrar. Bien, esa respiración estuvo buena. Trata de que la exhalación sea por la boca. Y vamos a trabajar esta línea central que conecta el primer y segundo chakra. Primero suave. Y luego con una vibración. Respira profundo la boca. Que la panza se llene de aire y lo soltás por la boca. Voy a tratar de hacer un plano cortito de la respiración. Y ahí vamos viendo cómo cambió la respiración, cómo suena distinto, hay más volumen de aire, se soltó la zona, se conectó. Voy a retirar el exceso de aceite y ahí
terminaría este masaje de activación del chakra, del segundo chakra. Si estaríamos en una sesión completa, se podría continuar con otro de los chakras, o sea, subiríamos al plexo,